Sean todos bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. En esta oportunidad vamos a estar haciendo algo de turismo. Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, ya estamos aquí llegando a Peña Blanca. Todavía nos falta un buen tramo por recorrer. Ya estamos un poco más cerca. Aquí la gente tomándose fotografías, etcétera, etcétera. Es un lugar único, una belleza inigualable, algo interesante, algo que tal vez usted no haya visto. Es turismo interno aquí en la comarca en el distrito de Munó. Peña Blanca dicen que es la montaña sagrada. No sé por qué es sagrada, dicen la gente de los lugareños que es sagrado, pero igual, ¿no? Eso es algo bello. Yo estoy seguro que la cámara no puede enfocar la belleza en su totalidad, pero si usted quiere ver esto, usted tiene que venir en persona aquí a Peña Blanca, a este cerro, disfrutando de esta belleza. Vamos a subir por ahí, a escalar por ese lado con chicos y las chicas. Así que vamos a ver cómo nos va. Esperemos que podamos llegar al alto, a la cima. Está interesante, muy bonito, muy espectacular lo que es el clima, también el paisaje natural. Así que vamos a subir. Estoy cansado. Bloguear, hablar y subir, correr, caminar es un poco complicado. Estamos aquí en la primera roca. No sé cómo se llama esta roca. Venimos lento, venimos con calma. Cuando estás guiando a personas que no conocen el terreno, aunque tengan las condiciones para subir, debes andar al ritmo de ellos. No te puedes ir adelante, no puedes adelantarte y debes ir con calma. Así que estamos aquí en la comarca Nove Buglé, señores. Pareciera mentira, pero estamos en este lugar, Peña Blanca. Aquí estamos con los chicos y chicas tomándose fotos y toda la cosa. Si ustedes quieren venir, traigan su cámara, traigan su teléfono. Eso sí, si traen basura deben recogerla. Hay que conservar limpio lo que es nuestro recurso, nuestro cerro. Estamos aquí en la primera parada, aquí en este lugar. Luego de eso tenemos que subir hacia allá, subir hasta esa altura, esa cima. Todavía no hemos llegado ni a la mitad del cerro, así que está interesante, un poco extremo. Y de eso se trata, o sea, de hacer un turismo diferente. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, damas y caballeros, ya estamos creo que a la mitad de la cima de Peña Blanca. Y allá van los del grupo que se adelantó, van adelante. Y bueno, estoy disfrutando yo un poco del aire fresco de este lugar y también viendo el paisaje natural interesantísimo. De aquí se ve la capital de la comarca Bout y muchísimos otros puntos interesantes de nuestra querida comarca. Un poco estresante esta subida, pero está bueno. Está bueno para perder miedo a muchas cosas, para que te encuentres contigo mismo en esta loma y le des importancia a tu vida, porque de eso se trata. Si tú crees que tu vida no es importante, venga y suba esta loma y usted se da cuenta que sí. Estamos viviendo la experiencia, estamos viviendo la aventura y llevándolas a ustedes la riqueza natural para que ustedes puedan disfrutar y algún día, ¿por qué no?, venir a estos lugares y juntos realizar esta aventura de subir el cerro de Peña Blanca, uno de los puntos íconos de nuestra comarca, de nuestra región, Codri, región de Munó.
Damas y caballeros, chicos y chicas, aquí estamos en Peñablanca. Peñablanca es algo sorprendente, algo único que le puedo decir a ustedes, y la verdad es que estoy impactado. Es la segunda vez que vengo y está interesante, hermoso. Estamos todavía a la mitad del recorrido y la verdad es que es impresionante. Si a usted le gusta el deporte extremo, si a usted le gusta la escalada, si a usted le gusta el rappel, cualquier otro, o solamente la aventura de la caminata, este es un buen lugar para hacer este tipo de actividades, ¿no? Pienso yo. Así que continuamos. Está interesante esta subida. Así que, señores, como ya le dije, si a usted le gusta la adrenalina, le gusta los retos, puede venir a Peñablanca a hacer este turismo. Esta clase de turismo en este lugar es muy bueno. Cabane Cruguate, Barrere Bare, Ñenere Arato, con Ibituen Queen. Ya estamos en la cima de Peñablanca, así como ustedes pueden ver, se nubló totalmente, pero siempre pudimos tener una vista parcial de lo que es la cima, de cómo se ve. Estoy aquí con mis amigos, Lili, Eligio y Sandra. Estamos en Peñablanca, una travesía aproximadamente de 2 horas, salimos 2 horas y unos minutos. Damas y caballeros, chicos y chicas, así es la aventura por estos lados. Lamentablemente se ha nublado todo y no podemos ver nada. Ya estamos procediendo a alistarnos para bajar, para ir hacia la comunidad de Peñablanca, porque hay cosas interesantes que hacer. Así que vamos a ver cómo nos va en la travesía. Bueno, señoras y señores, estamos descendiendo de Peñablanca por un camino ya más fácil, más accesible, así que nos falta bastante tramo bajar por ahí. Nosotros subimos por allá, por ese camino un poco más extremo, más adrenalina, y de eso se trata. Pero ya para la bajada, si no quieres arriesgarte mucho, pues puedes bajar por acá, que es un poco más firme, no hay tanto precipicio y el camino es más fácil. Bien, mis amigos y mis amigas, ya hemos terminado la travesía hacia la cima de Peñablanca. Ya estamos de vuelta, un poco cansados. En realidad eso es algo un poco arriesgado, ya que se tiene que caminar, hay que tener un poco de condiciones para subir y para bajar, así que tienen que venir bien preparados psicológicamente, mentalmente y también físicamente. Así que muy hermoso todo Peñablanca. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones.